Bienvenidos, mis estimados jóvenes, al Proyecto 2, Semana 1. El título del Proyecto 2 es Aprendamos sobre la vida y su diversidad. Para esta Semana 1 vamos a trabajar con 5 actividades. Las primeras 3 son de la asignatura de Biología, la cuarta de Física y la última de Inglés. Comencemos. El tema de esta Semana 1, Proyecto 2, es el origen de la vida, la evolución y las leyes que rigen la naturaleza. Muy bien, como observan en la imagen, vamos a hablar acerca del origen de la vida y acerca de la evolución. Comencemos. Bien, cualquiera de nosotros es capaz de reconocer que una mariposa, un pino o un pájaro son organismos vivos, mientras que una roca o el agua de mar no lo son, ya que siempre se ha definido a un organismo vivo como aquel que cumple con el ciclo de la vida, es decir, nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero, ¿será todo esto totalmente verdadero? El agua es considerada por los pueblos y nacionalidades del Ecuador como un ser vivo y divino. Desde su propia cosmovisión y desde épocas inmemorables se rinde culto al agua. Este importante párrafo que hemos escuchado nos piden resolver 4 preguntas. La primera nos dice ¿por qué se reconoce algunos elementos de la naturaleza como seres vivos desde la cosmovisión andina? Bueno, porque para la cultura indígena los elementos de la naturaleza como tierra, agua y fuego representan la divinidad de la Pachamama, es decir, la tierra productora de alimentos, vital para nuestra existencia, donde se reproduce y se realiza la vida. Segundo, ¿cómo definirías qué es la vida? Desde el punto de vista biológico, la vida es un proceso que implica nacer, crecer, reproducir, responder a estímulos del medio, es decir, sentir frío, calor, las emociones, sentir alegría, tristeza, la reproducción y la muerte. ¿Cómo se originó la vida? La vida, según muchos científicos, nace a partir de procesos físicos, químicos que sucedieron en el transcurso de millones de años, produciendo organismos primitivos que a través de la evolución dieron como resultado la diversidad de vida en el planeta Tierra. Cuarta, aparte de la andina, ¿conoces otras cosmovisiones que abordan el tema de la vida? Sí, por supuesto, desde el punto de vista cultural, las diversas religiones, ya sean católica, budista, evangélica, islámica, etc., nos dicen que un ser omnipotente, que es un Dios, es el dador o creador de la vida. ¿Cuándo surgió la vida en la Tierra? Durante muchos millones de años, la Tierra temprana recibió el impacto de asteroides y otros objetos celestes. Además, las temperaturas eran muy elevadas, el agua tomaba la forma de un gas, no de un líquido. Los primeros indicios de vida pudieron surgir durante una pausa en el bombardeo de asteroides hace unos 440 o 4.000 millones de años, cuando la Tierra estaba lo suficientemente fría como para que el agua se condensara en los océanos. Sin embargo, se produjo un segundo bombardeo hace unos 3.900 millones de años y es probable que después de este ciclo final la Tierra lograra tener condiciones para la vida continua. Entonces, de este párrafo nos piden elaborar un gráfico que represente las condiciones de la Tierra primitiva. Como podemos haber escuchado, la Tierra en sus inicios fue bombardeada por asteroides, por eso hemos graficado o tenemos esta imagen de referencia. Vemos las erupciones volcánicas, vemos una atmósfera primitiva llena de gases tóxicos y esto pues podemos tener de referencia para graficar las condiciones de la Tierra primitiva. También nos piden elaborar un gráfico de las evidencias de las formas de vida que fueron encontradas. Bueno, la evidencia más contundente son los fósiles. Aquí tenemos también los gráficos de los fósiles que nos muestran cómo fue el proceso de evolución en nuestro planeta Tierra. Avancemos. Nos piden que consideremos que en la década de 1920 los científicos Alexander Oparin y John Candace propusieron que la vida podría haber surgido paso a paso de materia no viva a través de un proceso de evolución química gradual. Oparin y Candace pensaban que la Tierra en sus inicios tenía una atmósfera reductora, es decir, con una muy baja concentración de oxígeno. Para ello, en lo posterior existieron científicos como Miller y Harold Urey que hicieron un experimento para comprobar las ideas de Oparin y Candace. A continuación, observamos una imagen de cómo fue el experimento de Miller. Él armó un aparato de vidrio. En el primer balón colocó compuestos inorgánicos como gas, metano, amoníaco, hidrógeno
también hizo pasar vapor de agua y hicieron descargas eléctricas en este experimento. Recuerden que este experimento está simulando la atmósfera primitiva como ya pudimos haberla observado en el gráfico que se explicó. Y luego de una semana de hacer este experimento, Miller y Urey, por separado en diferentes partes, ellos pudieron comprobar que al hacer este experimento se encontraron moléculas orgánicas como lípidos, proteínas, que son moléculas generadoras de la vida, podríamos decirlo así. Entonces, de esta manera, mediante este experimento, comprobaron que sustancias inertes, como las que mencionamos, dieron lugar a sustancias orgánicas, dado las que dan inicio al origen de la vida, comprobando sus teorías. Aquí tenemos una fotografía de estas tres eminencias, químicos biólogos muy estudiados, que no solamente se preguntaron cómo se dio el origen de la vida en nuestro planeta Tierra, sino que realizaron muchos estudios. Entre ellos utilizaron el método científico, que es muy importante para poder comprobar las teorías. En este caso del experimento que se realizó, nos piden contestar estas preguntas, que para poderles ayudar les voy a dar una pequeña introducción para que ustedes refuercen la contestación de estas preguntas con la investigación. Primero dice, ¿qué objetivo en común tenían las investigaciones de Oparin, Miller y Urey? Bueno, el objetivo de estos tres científicos era conocer el origen de la vida a partir de formas primitivas que evolucionaron a través del tiempo. ¿Por qué la observación y la experimentación son acciones fundamentales dentro de la investigación científica llevada a cabo por Oparin, Miller y Urey? Porque a través de la observación y la experimentación, estos científicos pudieron observar de primera mano la formación de moléculas orgánicas simples a partir de sustancias inorgánicas. ¿Por qué la ciencia se ha interesado en tratar de explicar el origen de la vida? Para entender la existencia de los seres vivos desde el punto de vista químico y biológico y dar a la humanidad un entendimiento más preciso de nuestro origen que nos ayuden a comprender la megadiversidad biológica que reina en el mundo. ¿Por qué existe la necesidad de recrear los fenómenos físicos de la Tierra primitiva? Pues para entender el origen de la vida en condiciones adversas y comprender la evolución de las especies a partir de moléculas primitivas. ¿Qué materiales probablemente utilizaron? Como podemos observar, aquí hay un equipo experimental y también utilizaron compuestos inorgánicos como vapor de agua, metano, amoníaco e hidrógeno. ¿Conoces algunas investigaciones que se desarrollen en la actualidad de gran relevancia para la humanidad? ¿Cuál o cuáles? Bueno, las investigaciones actuales se tratan sobre la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica, y actualmente por la pandemia existe mucha investigación sobre el desarrollo de vacunas virales. Bien, les estaba hablando del método científico, ya que aquí también nos piden observar y analizar todo lo que conlleva el método científico, que es un proceso académico muy riguroso que tiene etapas desde la observación, la formulación de hipótesis, experimentación, control de variables y conclusiones. Este proceso tendrán que ustedes utilizarlo al final de este proyecto para presentar sus trabajos. Es importante tener en cuenta que el método científico permite elaborar teorías y llegar a importantes leyes. Continuamos. Las especies que ahora pueblan la Tierra proceden de otras especies distintas que existieron en el pasado a través de un proceso de descendencia con modificación. Aquí básicamente nos están hablando la lectura del proceso de evolución, por lo tanto nos pide la actividad que analicemos acerca del rol de la evolución como proceso responsable del cambio y diversificación de la vida en la Tierra y elaboremos un párrafo desde nuestro punto de vista. Pero para elaborar este párrafo ustedes deben entender muy bien qué es la evolución. En primer lugar, la persona quien nos habla de la evolución biológica es el científico Charles Darwin, que fue un naturalista británico que propuso o dio la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies que comparten un antecesor común. Por lo tanto, podemos decir que la evolución es un proceso gradual, es decir, un proceso que lleva millones de años y que todas las especies tienen un antecesor común. En esta imagen también, para poder elaborar nuestro párrafo, también esta imagen nos ayudará a comprender el proceso de evolución. Por ejemplo, aquí observamos una célula primitiva, una célula muy simple, unicelular, que luego va adquiriendo formas más sencillas, pero con el transcurso del tiempo, recuerden que la evolución es un proceso gradual,
con el transcurso del tiempo va adquiriendo formas más complejas hasta llegar a los organismos actuales, en este caso el ser humano. También nos piden hacer una inferencia de cómo el proceso de migración está relacionado con la selección natural y con la evolución. Inferir significa deducir o sacar nuestras propias conclusiones acerca de lo que entendemos por migración, selección natural y evolución. Bien, en primer lugar aquí para explicarlo nos vamos a basar en la imagen que está en la página 107 del libro de biología. Observamos a la especie humana que tiene sus orígenes en África. Vemos como el antecesor común tuvo que emigrar a otros continentes. Varios homínidos, que es la especie a la cual nosotros pertenecemos, emigró a otros continentes y tuvo que adaptarse. Entonces la selección natural tiene que ver con la adaptabilidad. Esto quiere decir que una especie debe adaptarse al lugar, es decir, debe adaptarse al frío, al calor, al tipo de alimentación que existe en esa zona, porque si no lo hace, prácticamente se desaparecería o se extinguiría, como fue el caso de ciertos homínidos como los neandertales. Mientras que nosotros, la especie de los homínidos, el Homo sapiens que se desarrolló, que evolucionó, sí se adaptó. Entonces tenemos la especie actual que es el hombre. Bueno, ¿qué podemos inferir o qué podemos concluir? Que el proceso de migración consiste en el intercambio genético entre individuos reproductores de distintas poblaciones. Reproductores porque obviamente si hablamos de una selección natural por genes, estamos hablando del ADN que se transmite de padres a hijos. En la selección natural, la especie que mejor se adapta al medio evoluciona y la evolución es un proceso biológico gradual. La variación genética es la materia prima a partir de la cual las diversas poblaciones de una especie se adaptan a los cambios de su medio ambiente. Bien, para esta parte nos piden responder las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué relación tiene la variación con la selección natural y la evolución? Para contestar tenemos que entender qué es la variación. La variación se refiere a la mutación genética. Recuerden que en los genes se encuentra el ADN, material genético que se transmite de padres a hijos. La variación o la mutación tiene que ver mucho con la selección natural y para ello vamos a poner el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el antecesor común de estas aves. Recuerden que el antecesor común es como el padre de estas aves. Y observamos que hubo una selección natural ya que estas aves tuvieron que adaptarse al medio donde se encontraban para poder evolucionar y seguir existiendo. En este caso, miren, el antecesor común tiene un pico normal, mientras que acá ya el pico ha evolucionado o se ha adaptado solamente para comer insectos porque probablemente donde él habita solo existe en su mayoría insectos. Pueden existir otros tipos de alimentos, pero este es el que más le conviene porque es el más abundante. Aquí tenemos la modificación del pico tipo carpintero. Puede ser que en esta especie tenga que sacar los insectos de los árboles, por eso tiene una modificación tipo carpintero y en cambio acá tenemos un comedor de semillas. Entonces la variación tiene que ver, vuelvo y repito, con la mutación. De esta manera habrá selección natural y por ende la evolución. Dice, las especies se adaptan a los cambios de su medio ambiente. Y la última pregunta nos dice, ¿por qué esta situación es beneficiosa para el campo de la alimentación? Es decir, ¿por qué la variación genética es beneficiosa para el campo de la alimentación? Bueno, sencillamente porque la diversidad genética contribuye a la capacidad de las comunidades ecológicas para resistir o recuperarse de los disturbios o cambios ambientales, incluyendo cambios climáticos relativamente largos. Es decir, que por ejemplo en una sequía, si la semilla es fuerte, ya que estamos hablando del campo de la alimentación, si las semillas son fuertes resisten o estas semillas harán que la producción o la cosecha sea más favorable, lo cual es muy beneficioso para nosotros los seres humanos. Muy bien, esta es la parte de las 3 actividades de biología. Espero que esta explicación les sirva y les deseo muchos éxitos en el desarrollo de sus actividades. La parte de física la va a exponer el profesor que corresponda. Que pasen muy bien y gracias.